Muy buenas tardes, profesor. Hoy día vengo a hablar sobre el tema de Augusto Pinochet Ugarte. Yo comenzaré con la introducción, así que empecemos. Augusto Pinochet Ugarte, del año 1915 al año 2006, fue un militar chileno que lideró el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, derrocando al presidente Salvador Allende y estableciendo una dictadura que gobernó hasta 1990. Su régimen se caracterizó por la concentración del poder, la supresión del Estado de Derecho y graves violaciones a los derechos humanos. Incluyeron torturas, desapariciones forjadas y ejecuciones extrajudiciales. En 1980 promulgó una nueva constitución aprobada en un cuestionado plebiscito que consolidó un modelo neoliberal bajo el asesoramiento de los Chicago Boys, marcando la política económica del país por décadas, aunque en 1988 perdió un plebiscito que permitió la transición democrática. Se mantuvo como comandante en jefe del ejército y luego como senador vitálico y garantizando su influencia política. A continuación yo hablaré sobre los hechos principales acerca del gobierno de Pinochet. El gobierno de Pinochet fue instaurado tras el golpe de Estado desde el 11 de septiembre de 1973. Fue una dictadura militar caracterizada por la concentración de poder en manos de la Junta Militar y posteriormente en la figura de Pinochet como jefe supremo de la nación. Este sistema rompió con el orden democrático y republicano de Chile, configurando un régimen autoritario con las siguientes características principales: concentración de poder. Inicialmente, el poder quedó en manos de una junta militar compuesta por los comandantes del jefe de las Fuerzas Armadas y tanto como la Fuerza Aérea. Sin embargo, Pinochet asumió como presidente y jefe supremo de la nación en junio de 1973. Pinochet se autoproclamó jefe supremo de la nación y posteriormente en 1975 adoptó el título de presidente de la República sin un proceso electoral. Pinochet durante su gobierno disolvió el Congreso Nacional y eliminando así el poder legislativo, y sus funciones fueron asumidas por la Junta Militar. Prohibió los partidos políticos en todo el Chile y fueron estos disueltos y las actividades políticas quedaron completamente prohibidas. Hubo una suspensión de elecciones y no se realizaron elecciones durante todo el régimen y el gobierno de Pinochet, poniendo así y manteniéndose un régimen de control absoluto en su poder político. Su sistema presidencialista fuerte otorgó amplios poderes al presidente y limitó la participación estatal en la economía y priorizó el libre mercado. Incluyó mecanismos para garantizar la influencia de los militares y sectores conservadores en el poder legislativo. Mantuvo la autonomía de las Fuerzas Armadas, incluyendo su rol como garantes del orden constitucional. Un dato importante sobre el gobierno de Pinochet fue que tras ser un gobierno militar, restringió los derechos fundamentales como la libertad de expresión, reuniones y el movimiento entre la gente. Gracias. Principales hechos en materia constitucional durante su gobierno. Durante el gobierno de Augusto Pinochet, los principales hechos en materia constitucional se enfocaron en consolidar lo que era el poder de la dictadura y establecer un marco jurídico que legitimara su régimen. Tras el golpe de Estado que se dio en 1973, se suspendió la Constitución de 1925, eliminando al Congreso Nacional y concentrando todo el poder por la Junta Militar. Esto permitió a Pinochet gobernar a través de actas constitucionales que funcionaban como leyes fundamentales para estructurar el país bajo una lógica autoritaria. En 1980 se promulgó una nueva constitución, redactada por una comisión liderada por Jaime Guzmán, la cual fue aprobada en un cuestionado plebiscito. Este documento estableció un sistema presidencialista extremo,
otorgando amplios poderes al presidente, incluyendo la posibilidad de que él podía disolver el Congreso en ciertas condiciones. Además, creó los senadores designados y vitalicios, permitiendo que las Fuerzas Armadas mantuvieran una influencia significativa en el ámbito político. Otro punto clave fue el rol otorgado a los militares como garantes del orden constitucional, lo que les daba facultades de intervención política. En el ámbito económico, la Constitución incorporó principios neoliberales, limitando la intervención del Estado y promoviendo la privatización de servicios como salud, educación y pensiones. Finalmente, el plebiscito en 1998, también establecido en esta Constitución, fue un hecho constitucional clave, ya que permitió decidir si Pinochet continuaría en el poder. Tras su derrota en esta consulta se inició el proceso de transición democrática, aunque la Constitución de 1980 siguió vigente durante décadas, con múltiples reformas posteriores debido a su origen autoritario. Principales aportes o vulneraciones a los derechos humanos. Durante el gobierno de Augusto Pinochet, las vulneraciones a los derechos humanos fueron uno de los aspectos más notorios y condenados a nivel nacional e internacional. Tras el golpe de Estado se instaló un régimen militar caracterizado por la represión sistemática contra opositores políticos y cualquier forma de disidencia. Se registraron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, muchas de ellas llevadas a cabo por organismos como la Dirección de Inteligencia Nacional y posteriormente la Central Nacional de Informaciones. Entre las principales vulneraciones destacan desapariciones forzadas, pues más de 3.000 personas fueron asesinadas y desaparecidas según cifras oficiales en operativos dirigidos para eliminar la oposición política. Tortura sistemática. Miles de detenidos fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas en centros clandestinos. Exilio y persecución. Miles de personas huyeron del país debido a la persecución política, lo que desarraigó familias enteras. Supresión de libertades. Se prohibieron los partidos políticos, se censuraron medios de comunicación y restringieron derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación y reunión. En cuanto a aportes del modelo, el régimen argumentó, su modelo económico y político generó estabilidad, pero estos logros fueron alcanzados a costa de severas violaciones a los derechos humanos. Si bien la Constitución de 1980 incluyó formalmente estos derechos y libertades, en la práctica fueron negados bajo el pretexto de garantizar el orden institucional. El reconocimiento oficial de estas vulneraciones comenzó en el informe Rettig de 1991 y el informe Valech de 2004, que documentaron los abusos ocurridos durante la dictadura, dejando en evidencia la magnitud de las atrocidades cometidas. Y como conclusión grupal, Augusto Pinochet representa un caso emblemático en el ámbito jurídico, ya que el régimen se caracterizó por la ruptura del orden constitucional, la concentración del poder y graves violaciones a los derechos humanos, que configuran crímenes de lesa humanidad. Su gobierno instauró un sistema normativo autoritario que buscó legitimarse mediante la promulgación de una nueva constitución en 1980, pero que careció de un proceso democrático legítimo.